El sonido de la seda rasgándose atravesó el murmullo de la fiesta como un disparo. En el repentino silencio, todas las miradas se posaron en Odora, de pie en el escenario junto a su marido, Jasper, el multimillonario titán. Él miró el corpiño destrozado de su vestido vintage, con una cruel sonrisa en los labios. «Es hora de renovarse», le susurró, para que solo ella lo oyera. La multitud contuvo la respiración, esperando lágrimas, una retirada apresurada, una mujer destrozada. No conocían a Odora. No vieron el hielo que se formaba en sus ojos. Ella no estaba destrozada. Se estaba liberando. Lo que hizo a continuación no solo acabaría con la fiesta, detonaría un imperio. La mañana de la fiesta amaneció con una perfección estéril y opresiva, muy parecida al matrimonio de Odora. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo de su ático de Manhattan, reflejándose en superficies tan pulidas que parecían no guardar ningún recuerdo. Durante 5 años, Odora había vivido entre esas paredes, un hermoso objeto colocado en el gran museo de la vida de Jasper Croft. Jasper era un hombre forjado por la ambición y el dinero antiguo. Era el director ejecutivo de Croft Holdings, un imperio inmobiliario global que había heredado y expandido con una precisión despiadada. Se movía por el mundo como si fuera suyo, y en muchos sentidos lo era. Sin duda, había llegado a poseerla. «¿Te vas a poner eso?», preguntó, sin mostrar curiosidad alguna. No levantó la vista de la tableta, en la que se mostraban una serie de datos bursátiles. Él ya llevaba puesto un smoking Tom Ford hecho a medida, y parecía menos un hombre preparándose para una fiesta y más un depredador preparándose para la caza. Odora miró el vestido extendido sobre su cama king size. Era de seda esmeralda oscuro, una pieza vintage de los años 50 que ella misma había restaurado con esmero. Había pertenecido a su abuela, una mujer de fuerza tranquila y espíritu artístico. Todo lo que Odora sentía que estaba perdiendo. «Me encanta este vestido», dijo, con una voz más suave de lo que pretendía. «Es la vieja Odora. Parece sentimental. Esta fiesta es sobre el futuro, no sobre el pasado». Finalmente la miró, con sus ojos gris acero realizando un rápido y desdeñoso cálculo. «Ponte el collar de diamantes que te compré en Ginebra y el vestido azul, el de Chanel». El vestido azul era su elección, una prenda hermosa pero fría que la hacía sentir como un maniquí. Los diamantes eran pesados, un collar brillante que siempre le parecía más una correa. La fiesta, le había dicho, era para celebrar el lanzamiento del proyecto Olympus, su empresa más audaz, un complejo de lujo de miles de millones de dólares destinado a redefinir el horizonte de la ciudad. Pero Odora sabía con una certeza que la helaba hasta los huesos que era más que eso. El aire de su casa había estado cargado de secretos durante meses. Su teléfono vibró sobre la mesita de mármol y la pantalla se iluminó. Era descuidado, tan seguro de su sumisión que ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Un nombre apareció durante una fracción de segundo antes de que lo borrara. Isabela. Odora sintió un nudo frío en el estómago. No era la primera vez que veía ese nombre. Había habido mensajes de texto a altas horas de la noche que él decía que eran de negocios internacionales. Un aroma persistente de un perfume que no era el suyo en las chaquetas de su traje. Amouage, una fragancia demasiado atrevida para el gusto de Odora, que prefería los aromas florales sutiles. «¿Quién es Isabela?», preguntó con palabras que sabían a cristal. Jasper no apartó la vista de la pantalla. «Isabella Ricci. Es la directora ejecutiva de Ricci Innovations, una inversora clave en el proyecto Olympus. La conocerás esta noche. Sé educada». La naturalidad de su mentira fue más dolorosa que una bofetada. Odora había visto los rumores en las páginas de Sociedad, los artículos especulativos sobre la poderosa asociación entre Croft y Ricci. Llamaban a Isabella visionaria, agitadora, una mujer a la altura de la ambición de Jasper. Nunca mencionaban a la esposa de Jasper. En su mundo, Odora se estaba volviendo invisible. Entró en el cavernoso vestidor, con los pies descalzos silenciosos sobre la lujosa alfombra.
Ignoró el vestido azul de Chanel y cogió su vestido esmeralda. Al deslizar la fría seda sobre su piel, sintió como si fuera una armadura. Era un pequeño acto de rebeldía, quizás el único que le quedaba. Mientras abrochaba los delicados botones de la espalda, pensó en su padre. Había sido un arquitecto brillante, un hombre íntegro que le había advertido sobre Jasper. No ve una compañera, Ellie, le había dicho antes de fallecer. Ve una adquisición. Ella no le había hecho caso, cegada por el encanto de Jasper y el vertiginoso mundo que le ofrecía. Más tarde, mientras esperaban el ascensor junto a la puerta, los ojos de Jasper finalmente se posaron en su vestido. Una pizca de irritación cruzó su rostro. Veo que has decidido ignorar mi consejo. Es solo un vestido, Jasper. Nada es solo un vestido, Dora. Corrigió su tono con brusquedad. Todo es un mensaje. Ese vestido dice que te aferras al pasado. Esta noche, necesito que representes mi futuro. Extendió la mano y le ajustó el tirante. Su tacto era frío y posesivo. Solo sonríe, luce hermosa, y no digas nada importante. ¿Puedes hacerlo? Cuando se abrieron las puertas del ascensor, ella se encontró con su mirada en la superficie espejada. Su reflejo parecía pálido, un fantasma con un vestido verde. Pero detrás del miedo en sus ojos, una pequeña brasa de ira comenzó a brillar. Había sido un fantasma en su propia vida durante demasiado tiempo. Esta noche, algo tenía que cambiar. Lo que aún no sabía era que el propio Jasper le proporcionaría la chispa que incendiaría su mundo. La fiesta se celebraba en el observatorio, un espacio para eventos de triple altura en la planta 90 de un rascacielos propiedad de la empresa de Jasper. Las vistas eran impresionantes. Las luces de la ciudad formaban una extensa galaxia de diamantes debajo. Camareros con impecables uniformes se movían entre la multitud de invitados con bandejas de champán y canapés increíblemente elaborados. El aire vibraba con el murmullo colectivo de los banqueros, políticos, magnates tecnológicos y miembros de la alta sociedad de la ciudad. Odora desempeñó su papel como siempre. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro, con una copa de champán delicadamente en la mano. Era la anfitriona perfecta, la esposa elegante que asentía y murmuraba cumplidos mientras se sentía completamente desconectada, como si estuviera viendo una película de su propia vida. Jasper se alejó de su lado casi de inmediato, atraído por el centro magnético de la sala. Y allí, esperándolo, estaba Isabella Ricci. Verla en persona fue como recibir un rayo. Isabella era todo lo que prometían los artículos. Alta, de cabello negro azabache, con ojos que no se perdían detalle, y una sonrisa deslumbrante y depredadora. Llevaba un vestido carmesí que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, un toque de color llamativo y seguro en un mar de tonos apagados. Ella y Jasper parecían un conjunto a juego, dos armas industriales perfectamente afiladas. Odora los observaba desde el otro lado de la sala. Vio como Jasper apoyaba la mano en la cintura de Isabella, un gesto de intimidad casual que era más condenatorio que un beso. Vio cómo se inclinaban para hablar con las cabezas juntas, compartiendo secretos en una sala llena de gente. Eran un equipo, y Odora era el secreto incómodo del que aún no se habían deshecho. Sintiendo una oleada de náuseas, se excusó y se dirigió al tocador, necesitando un momento para respirar. Al pasar por un rincón apartado, oyó voces familiares. Eran dos de las esposas de los miembros de la junta, mujeres que siempre la habían tratado con una dulzura condescendiente y desagradable. No puedo creer que la haya traído aquí esta noche, susurró una de ellas, Beatriz. Una cosa es tener una aventura, pero exhibirla delante de todo el mundo, y su esposa, es simplemente cruel. A Jasper no le importa la crueldad, le importa el poder. La otra, Margaret, respondió. Isabella Ricci no es solo una aventura. La tecnología de su empresa es la columna vertebral del proyecto Olympus. La necesita, y por lo que parece, también la desea. He oído que ya ha pedido a los abogados que redacten los papeles del divorcio. El anuncio es inminente. Pobre Eudora. Es una chica encantadora,
pero nunca estuvo a su altura. Es artística. Jasper necesita a alguien letal. La palabra golpeó a Odora con fuerza física. Papeles del divorcio. El mundo se inclinó. El ruido ambiental de la fiesta se desvaneció hasta convertirse en un sordo rugido en sus oídos. Se apoyó contra la fría pared, estabilizándose. Ya no era solo una sospecha, era el final preescrito de su historia, un final en el que simplemente la habían eliminado. Volvió a la fiesta, pero algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. La conmoción se cristalizó en una claridad fría y dura. Miró a las personas poderosas de la sala, las que le sonreían con lástima, y se dio cuenta de que no eran sus jueces. Solo eran el público. Sus ojos encontraron a su mejor amiga, Chloe, una periodista aguda e ingeniosa que se había colado en el evento. Chloe la miró desde el otro lado de la sala y su sonrisa se desvaneció, sustituida por una mirada de preocupación. Conocía demasiado bien a Odora. Con un sutil gesto de asentimiento, Chloe comenzó a caminar hacia ella. «Tengo que entrar en la oficina de Jasper», susurró Odora con urgencia cuando Chloe llegó a su lado. «Su oficina privada aquí, en este edificio». Chloe abrió mucho los ojos. «Ellie, ¿qué está pasando? No solo tienen una aventura. Él me va a dejar. Las mujeres del baño dijeron que los papeles del divorcio ya están redactados. Necesito saberlo. Necesito verlo por mí misma». Chloe, siempre pragmática, no perdió el tiempo con trivialidades. Su oficina está en la planta 92. El ascensor ejecutivo necesita una tarjeta de acceso, pero el ascensor de servicio podría ser nuestra mejor opción. Crearé una distracción. 5 minutos más tarde, un fuerte estruendo resonó en la zona del bar cuando Chloe, con teatral torpeza, tropezó con un camarero, haciendo que una pirámide de copas de champán cayera al suelo. Mientras todas las miradas se volvían hacia el alboroto, Odora se escabulló, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Encontró el pasillo de servicio, un espacio austero y funcional que estaba a años luz de la opulencia de la fiesta. El ascensor de servicio se puso en marcha y la llevó 2 pisos más arriba. El piso 92 estaba oscuro y silencioso, una ciudad fantasma del poder ejecutivo. La oficina de Jasper estaba al final del pasillo, una suite en esquina con paredes de cristal con vistas a la ciudad. La puerta estaba cerrada con llave. El pánico se apoderó de ella por un momento, pero entonces recordó el código de emergencia que él utilizaba para todo. El cumpleaños de su padre. Marcó los números. La cerradura se abrió con un clic. La oficina era un monumento al ego de Jasper. Un enorme escritorio de caoba, obras de arte abstracto que costaban más que una casa y un ligero aroma de su costosa colonia. Se dirigió directamente al escritorio. No sabía lo que estaba buscando, pero lo sabría cuando lo viera. En el cajón inferior, debajo de una pila de planos, había un maletín de cuero cerrado con llave. Le temblaban las manos mientras probaba el mismo código. Se abrió. Dentro, entre las proyecciones financieras del proyecto Olympus, había una gruesa carpeta del abogado personal de Jasper. El primer documento era un borrador de un acuerdo de divorcio. Era brutal. Citaba un acuerdo de confidencialidad que ella había firmado años atrás, ofreciéndole una miseria para que se marchara en silencio y desapareciera. El segundo documento era un acuerdo prenupcial, pero no era para ella. Era para Jasper Croft e Isabella Ricci. Pero entonces lo vio. Escondido detrás de los documentos legales había otro conjunto de papeles, algo que no encajaba allí. Era un libro de contabilidad separado que detallaba una serie de transferencias bancarias. Se estaba transfiriendo dinero del fondo de pensiones principal de Croft Holdings a una sociedad ficticia registrada en las Islas Caimán. La misma sociedad ficticia que proporcionaba la financiación inicial no revelada para el proyecto Olympus. No solo estaba sustituyendo a su esposa, estaba robando a sus propios empleados para financiar su nuevo imperio con su nueva reina. La pura y simple arrogancia de todo ello le dejó sin aliento. No se trataba solo de infidelidad, era un delito federal. Su teléfono vibró. Era Chloe. «Están empezando los discursos, te está buscando».
Odora sacó su teléfono. Con manos temblorosas, fotografió cada una de las páginas del libro de contabilidad, cada transferencia condenatoria, cada transacción ilegal. Envió los archivos a una cuenta de correo electrónico segura y encriptada que había creado años atrás y que nunca había utilizado. Mientras guardaba la carpeta en el cajón, vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer asustada y desconsolada había desaparecido. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía. Sus ojos estaban oscuros, con un propósito que nunca había conocido. Jasper había cometido un error fatal. Creía que se había casado con una obra de arte, frágil, hermosa y silenciosa. Estaba a punto de descubrir que se había casado con una mujer que ahora tenía el poder de reducir su mundo a cenizas. Volver a la fiesta fue una de las cosas más difíciles que Odora había hecho nunca. El trayecto en ascensor le pareció un descenso desde las frías y claras alturas de la verdad hasta el perfumado engaño de la gala. Cada sonrisa dirigida a ella le parecía una mentira. Cada pregunta cortés, un insulto velado. Pero las pruebas que tenía en su teléfono eran un peso físico en su bolso, un poder secreto que le calmaba los nervios. Jasper la encontró cerca de la gran escalera, con el rostro como una máscara de irritación. ¿Dónde has estado? Están empezando los discursos. Estoy a punto de anunciar al socio financiero definitivo. Miró a Isabela, que estaba a unos metros de distancia, irradiando una confianza triunfante. Esta es la noche más importante de mi carrera. Tú, Dora, intenta parecer feliz por mí. La condescendencia en su voz, que antes la habría hecho encogerse, ahora avivaba las llamas de su ira. Ella le dedicó una sonrisa lenta y serena. Por supuesto, Jasper. No me lo perdería por nada del mundo. Su calma pareció desconcertarlo más de lo que lo habrían hecho las lágrimas. La observó durante un momento, con un destello de confusión en los ojos, antes de darse la vuelta y dirigirse a grandes zancadas hacia el pequeño escenario que se había instalado en la parte delantera de la sala. Odora sabía que no podía hacerlo sola. Para desenmascarar a Jasper se necesitaba algo más que pruebas. Se necesitaba una estrategia. Solo había una persona en la que podía confiar. Un hombre que despreciaba la corrupción empresarial de Jasper, tanto como su propio padre había despreciado a Arthur Vance. Arthur era una figura legendaria en el panorama financiero de la ciudad, un antiguo titán de la industria que había formado parte del consejo de administración de Croft Holdings durante décadas por lealtad al padre de Jasper. Se había jubilado hacía unos años tras una amarga disputa con Jasper por sus agresivas y éticamente cuestionables prácticas empresariales. Arthur siempre había sido amable con Odora, ya que veía en ella un reflejo de la integridad que había poseído su padre. Lo encontró junto a las ventanas, observando la fiesta con una mirada de cansado desdén. Era un hombre mayor, con una mata de pelo blanco y unos ojos que lo habían visto todo. Arthur, dijo ella en voz baja, necesito tu ayuda. Se volvió y su expresión se suavizó al verla. Llora, querida, siento mucho lo de tu padre. Debe de ser muy difícil para ti. Es más difícil de lo que imaginas, dijo ella con la voz ligeramente temblorosa. Jasper no es el hombre que tú crees, ni siquiera es el hombre que era su padre. Arthur soltó una breve risa humorística. Soy muy consciente de ello. Jasper tiene la ambición de su padre, pero nada de su honor. ¿Qué ha hecho? Allí, en la relativa tranquilidad de la esquina, Odora se lo contó todo. Le habló de la aventura, de los papeles del divorcio y luego del fraude financiero. Le mostró las fotografías de su teléfono, mientras él se desplazaba por las imágenes del libro de contabilidad. Su rostro se ensombrecía cada vez más, y su mandíbula se tensaba con una furia fría. El fondo de pensiones, susurró, con voz cargada de disgusto. Está destripando la jubilación de los empleados para financiar este proyecto vanidoso. Está hipotecando el futuro de miles de familias para su propia gloria. Esto es monstruoso. Lo sé, dijo Odora, pero no sé qué hacer. Si acudo a la prensa, sus abogados me hundirán. Si me enfrento a él, me destruirá. Arthur apartó la vista del teléfono y la miró a la cara, y por primera vez en toda la noche, Odora no vio lástima, sino un profundo respeto en los ojos de alguien.
Tienes el coraje de tu padre, Odora, y su inteligencia. No has venido a mí en busca de lágrimas. Has venido a mí en busca de un arma. Detuvo su mirada, recorriendo la sala antes de posarse en Jasper, que ahora reía con un grupo de inversores. La mayor debilidad de Jasper, dijo Arthur, es su arrogancia. Cree que es intocable. Hay que derribarlo, no en una tranquila sala de juntas, sino delante de las mismas personas cuya admiración ansía. Hay que humillarlo públicamente. Entre ellos comenzó a gestarse un plan, hablado en tonos urgentes y susurrados. Arthur conocía el funcionamiento interno de la empresa, a los principales actores, los organismos reguladores. Sabía exactamente qué inversores de la sala tenían más que perder y quiénes se volverían contra Jasper más rápidamente. Va a dar un gran discurso, pensó Arthur. Alabará su propio genio y luego sospecho que anunciará a Isabella Ricci no solo como socia, sino como la piedra angular de su nueva visión. Ese será su momento de triunfo. Y ahí es cuando atacarás. ¿Cómo? Preguntó Odora, con el corazón acelerado. Intentarás silenciarte, pero yo haré una llamada. Las pruebas que tienes son suficientes para que la SEC actúe. Para cuando termines de hablar, será demasiado tarde para que él pueda manipular la narrativa. La verdad saldrá a la luz. Él le dirigió una mirada firme y tranquilizadora. Pero debes ser tú quien aseste el golpe. Tienes que ser tú. La idea era aterradora. Ponerse delante de aquella poderosa multitud, enfrentarse al hombre que había controlado su vida durante tanto tiempo, le parecía imposible. Pero entonces pensó en la tranquila dignidad de su padre, en el futuro robado a los empleados de Croft y en la fría y engreída certeza del rostro de Isabella. El miedo no desapareció, pero quedó eclipsado por una poderosa ira justificada. «Me va a llamar al escenario», dijo Odora, invadida por una repentina y escalofriante premonición. «Lo hará para dejar claro que quiere exhibirme por última vez antes de deshacerse de mí». «Pues déjale», dijo Arthur con voz sombría. «Deja que prepare el escenario para su propia ejecución». Le apretó la mano. «Adelante. Deja que piense que eres la hermosa esposa silenciosa. Deja que te subestime por última vez. Será el último error que cometa». Odora asintió con la cabeza y respiró hondo. Se sentía como si se estuviera preparando para la batalla. Al volver hacia el centro de la sala, se alisó el vestido esmeralda, el vestido que él odiaba, el vestido que representaba su pasado. Pero lo llevaría puesto para asegurar su futuro. Ya no era solo un vestido, era su estandarte. Las luces del observatorio se atenuaron y un único foco se centró en el escenario. Se hizo el silencio entre el público cuando Jasper Croft, irradiando carisma, se acercó al micrófono. Tenía todo el aspecto de un héroe conquistador, el amo del universo. Amigos, colegas, visionarios, su voz resonó suave y segura. «Gracias por acompañarme en esta noche monumental. No estamos aquí esta noche solo para celebrar un edificio de acero y cristal. Estamos aquí para celebrar un nuevo futuro para esta ciudad. Un futuro que estamos construyendo juntos. El proyecto Olympus es más que un nombre. Es una promesa de innovación, lujo y una visión sin igual». Odora se situó cerca del borde de la multitud, con Chloe a su lado, para darle apoyo moral. Arthur, una presencia discreta pero sólida, se encontraba a pocos metros de distancia. Observó a Jasper, el hombre al que una vez amó, y no sintió más que una profunda y gélida distancia. Era un extraño que interpretaba un papel bien ensayado. Habló durante 10 minutos tejiendo una gran narrativa de ambición y éxito. Agradeció a su junta directiva, a sus inversores y a los funcionarios municipales que habían allanado el camino para su proyecto. Fue una lección magistral de relaciones públicas, llena de retórica altisonante y humildad cuidadosamente elaborada. Odora podía sentir cómo se acumulaba la energía en la sala. Los invitados estaban cautivados por su actuación. Le creían, estaban invirtiendo en él, en su visión. Pero una visión, continuó Jasper, bajando la voz a un tono más íntimo, no es nada sin los socios adecuados. Requiere deshacerse de lo viejo, lo sentimental,
las cosas que nos frenan y abrazar un futuro audaz, dinámico y sin miedo. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron directamente en Odora. Su corazón dio un doloroso vuelco. Eso era. El despido público disfrazado con el lenguaje del progreso. Y, por supuesto, dijo con una sonrisa ensayada. La visión de un hombre cuenta con el apoyo de sus seres más cercanos. Me gustaría pedirle a mi esposa Odora que me acompañe en el escenario. Un aplauso cortés y disperso recorrió la sala. Chloe le apretó el brazo. «Puedes hacerlo», le susurró con fuerza. Caminar hacia el escenario era como moverse a través del agua. Todos los ojos estaban puestos en ella y podía sentir su lástima, su curiosidad. Mantuvo la cabeza alta, con pasos mesurados y deliberados. Cuando llegó al escenario, Jasper le tomó la mano. Su agarre era como el hierro, su sonrisa un falso afecto. «Mi hermosa esposa, Odora», dijo a la multitud, manteniendo su mano entre las suyas. Una artista talentosa, amante de la historia, un recordatorio de dónde hemos estado. El subtexto era claro para todos los que conocían los rumores. La estaba enmarcando como el pasado, una reliquia que debía ser honrada antes de ser apartada. Luego dirigió su atención al otro lado del escenario. «Y ahora quiero presentarles al futuro, la fuerza impulsora detrás de la tecnología que hará de Olympus una entidad viva y palpitante, una verdadera visionaria, una líder y una socia en todos los sentidos de la palabra. Por favor, den la bienvenida a la brillante directora ejecutiva de Ritchie Innovations, Isabella Ritchie». Los aplausos fueron atronadores cuando Isabella subió al escenario. Una visión en carmesí. Se movía con la fluida elegancia de una pantera, con los ojos brillantes de triunfo. Le estrechó la mano a Jasper, pero su mirada se desvió hacia Odora con una pequeña sonrisa victoriosa en los labios. Estaba segura de haber ganado. Los tres estaban de pie en el escenario, el marido, la mujer y la amante, un cuadro perfecto y volátil de traición. El aire crepitaba con una tensión tácita. Jasper levantó su copa de champán. «Y por eso quiero proponer un brindis, no solo por el proyecto Olympus, sino por los nuevos comienzos, por el futuro, por las asociaciones que lo definirán». Chocó su copa con la de Isabella. Como una idea de último momento, se volvió hacia Odora, que permanecía paralizada a su lado. Le indicó con un gesto que levantara su copa. Ella no se movió. Una sombra de irritación cruzó su rostro. Se inclinó y le susurró con voz venenosa, dirigiéndose solo a ella. «Haz tu papel, Dora, por última vez». Ella finalmente lo miró a los ojos, y lo que vio allí pareció sorprenderlo. No había miedo, ni dolor, solo una calma y una quietud escalofriantes. Siguió sonriendo a la multitud, pero apretó con más fuerza el brazo de ella. Estaba perdiendo el control de la situación, y lo sabía. Necesitaba restablecer su dominio para volver a ponerla en su lugar por última vez. Con una risa teatral y encantadora, dijo al público: «Mi esposa está tan abrumada por la emoción que se ha quedado sin palabras». Se volvió hacia ella sin perder la sonrisa. «Démosle un aplauso, ¿de acuerdo?». Comenzó a aplaudir y al juntar las manos, enganchó deliberadamente su caro zapato en el delicado dobladillo de décadas de antigüedad de su vestido esmeralda. El movimiento fue sutil, casi imperceptible al principio. Un pequeño enganche, pero Jasper no se detuvo. Mientras daba un pequeño paso atrás, calculado, sin dejar de aplaudir su propia broma cruel, puso todo su peso sobre la tela. Odora sintió el tirón, un tirón fuerte y violento en la cintura. Y entonces se oyó el sonido. No fue fuerte, pero en el silencio expectante de la sala fue absolutamente obsceno. Un desgarro seco y áspero, el sonido de la seda, conservada con mimo durante más de 70 años, cediendo. Se rasgó desde el dobladillo hasta la cadera. La tela vintage se rindió con una irrevocabilidad que se hacía eco de la destrucción de su matrimonio. Un grito ahogado colectivo recorrió el observatorio. Las sonrisas educadas se congelaron en los rostros de los invitados. Los aplausos se apagaron al instante. Todos se quedaron mirando, hipnotizados por el silencioso horror del momento. El vestido esmeralda, su armadura, su estandarte,
colgaba en jirones a su alrededor. Una línea irregular de ruina que dejaba al descubierto su pierna desde el tobillo hasta el muslo. La sonrisa triunfante de Isabella Rich se desvaneció, sustituida por un destello de sorpresa, y debajo, una pizca de satisfacción engreída. Era la humillación definitiva, una marca pública de Odora como usada, desechada y rota. Jasper miró el vestido rasgado y luego volvió a mirar el rostro de Odora. La encantadora máscara se desvaneció por un segundo, revelando el desprecio desnudo que había debajo. Se inclinó hacia ella, con su aliento cálido contra su oído, y susurró, como una gota de veneno puro. ¿Ves? Te dije que esa vieja cosa era frágil. Es hora de algo nuevo. Esperaba que ella se derrumbara. Esperaba lágrimas, un sollozo ahogado, una salida apresurada y vergonzosa del escenario, dejándolo a él e Isabela como los vencedores. Era la escena que había escrito en su mente. El final brutal perfecto para su capítulo. Pero Odora no lloró, no huyó. Se quedó completamente inmóvil durante un largo momento, con la seda rasgada revoloteando a su alrededor en el aire acondicionado. Bajó la mirada hacia el vestido arruinado, la última pieza tangible de su abuela, de su pasado. Una calma profunda y terrible se apoderó de ella. Jasper no solo había rasgado un trozo de tela, había desgarrado los últimos vestigios de la mujer tímida y sumisa que solía ser. Había abierto la jaula y ahora ella era libre. Una sonrisa lenta y deliberada tocó sus labios. Era una sonrisa aterradora, sin calidez ni humor. Era la sonrisa de una persona que no tenía absolutamente nada que perder y todo por ganar. La multitud observaba completamente desconcertada por su reacción. La sonrisa de Jasper vaciló. Esto no estaba en su guión. Él esperaba una víctima. Se enfrentaba a una superviviente. Sus ojos, claros y fríos como el hielo, se levantaron de los restos de su vestido y se encontraron con los de él. Ella lo vio tal y como era. No era un titán, ni un rey, sino un hombre mezquino e inseguro, cuyo poder se basaba en la humillación de los demás. Sin romper el contacto visual con él, se inclinó y tomó el micrófono de su soporte. Su mano estaba perfectamente firme. El peso del micrófono se sentía sólido, real. Era un conducto para la voz que él había intentado silenciar con tanto empeño. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el leve zumbido del sistema de ventilación del edificio. Jasper dio un paso hacia ella, con el rostro ensombrecido por la rabia. Eudora, ¿qué crees que estás haciendo? Siseó. Ella lo ignoró. Se volvió hacia los cientos de invitados atónitos, recorriendo con la mirada sus rostros. Vio su sorpresa, su lástima, su morbosa curiosidad. Se llevó el micrófono a los labios. Su voz, cuando salió, no era un susurro ni un grito. Era clara, firme y resonante, y llegaba a todos los rincones de la silenciosa sala. Mi marido tiene razón, comenzó diciendo, rompiendo la tensión. Es hora de algo nuevo, y es importante ser sinceros sobre lo que estamos celebrando esta noche. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Jasper se había puesto pálido. Isabella la observaba con los ojos entrecerrados, de repente ansiosos. Esto no es solo una fiesta de lanzamiento del proyecto Olympus, continuó Dora, ganando fuerza. También es una fiesta de compromiso. Una ola de murmullos confusos recorrió la audiencia. Los dejó preguntándose por un momento, creando suspense. Luego giró ligeramente la cabeza, posando primero la mirada en su marido y luego, deliberadamente fría, en la mujer del vestido carmesí que estaba a su lado. Una fiesta de compromiso para mi marido, Jasper Croft, dijo, bajando la voz para asestar el golpe final devastador. Y su amante, Isabella Ritchie. Los dos nombres, Jasper Croft e Isabella Ritchie, quedaron suspendidos en el aire, entrelazados, no en un brindis, sino en una acusación. Durante una fracción de segundo, el universo de la fiesta contuvo la respiración, suspendido en la incredulidad. Entonces, el silencio se rompió. No fue un murmullo gradual, fue una explosión instantánea de sonido. Estallaron cientos de conversaciones privadas.
De repente, se produjo una cacofonía de exclamaciones, susurros de sorpresa y risas nerviosas mientras los invitados se miraban entre sí con los ojos muy abiertos. El ambiente, antes cargado de adulación alimentada por el champán, ahora estaba electrizado por el escándalo. La compostura cuidadosamente construida por Isabela se desintegró. La sangre se le escapó del rostro, dejando que su vestido carmesí se burlara de su palidez mortal. Su mano, que había estado descansando con confianza en su cadera, voló a su garganta en un gesto de puro pánico instintivo. Así no era como se suponía que debía ser su victoria. Se suponía que debía ser ungida, no acusada. Sus ojos recorrieron la sala, buscando una vía de escape, pero estaba atrapada en el escenario, inmovilizada por las miradas de 1000 ojos. Jasper, reaccionando con la velocidad salvaje de un depredador acorralado, se abalanzó sobre el micrófono. Su rostro, momentos antes un retrato de éxito engreído, era ahora una máscara retorcida de rabia incandescente. «Ya basta, Odora», gruñó con voz grave, un gruñido bajo que aún era audible para los que estaban cerca. «¡Seguridad! ¡Sacadla del escenario! Está histérica». Odoro. Odora esquivó su torpe agarre con la gracia de una bailarina, moviendo su cuerpo con una fluidez que contradecía los jirones de su vestido. Sostuvo el micrófono con firmeza, con los nudillos blancos, y respondió a su furia con una calma inquietante. Se inclinó hacia el micrófono y su voz se abrió pasto con claridad a través del caos creciente. «¿Histérica?», repitió la única palabra con ironía. La multitud se calló de nuevo, ansiosa por ver el siguiente acto de este drama imprevisto. Es una palabra muy conveniente, ¿no? La que hombres como tú siempre han utilizado para silenciar a las mujeres que dicen una verdad que no quieres oír. Desvió la mirada de su marido hacia el mar de rostros fascinados y horrorizados. «Os aseguro a todos que no estoy histérica. Nunca he tenido las ideas tan claras en toda mi vida. Simplemente estoy harta de las mentiras». Dejó que esa afirmación se asentara como una promesa de más revelaciones por venir. Jasper se quedó paralizado, sintiéndose impotente en ese momento, una sensación extraña y desconocida. Estaba acostumbrado a dominar las salas, no a ser prisionero de ellas. «Todos ustedes están aquí esta noche», continuó Odora, con una nueva autoridad en su voz, listos para invertir sus millones en la visión de este hombre. Celebran su audacia. Pero ¿saben en qué se basa realmente esta gran visión? No se basa en el genio, se basa en el robo. La palabra robo cayó con la fuerza de un golpe físico. Los inversores entre el público, hombres y mujeres que gestionaban miles de millones de dólares, se quedaron rígidos. Ya no se trataba solo de una jugosa disputa matrimonial. Era un ataque a los cimientos mismos de su mundo, el dinero. El proyecto Olympus no solo se financia con capital legítimo, declaró mientras sus ojos escaneaban las primeras filas, seleccionando los rostros de los principales patrocinadores financieros. Su capital inicial, sus propios cimientos, fueron robados. Se lo habían quitado a personas que nunca se ven, a las secretarias que gestionan sus agendas, a los conserjes que limpian sus oficinas después de que se hayan ido a casa, a los equipos de construcción que han arriesgado sus vidas construyendo esta ciudad durante 40 años. Se lo habían robado del fondo de pensiones de los empleados de Croft Holdings. Una audible ola de conmoción recorrió la sala. Era una acusación de tal magnitud, tan absolutamente ruinosa, que parecía imposible. Sin embargo, la convicción en la voz de Odora era absoluta. Él creó una empresa ficticia. Ella continuó con su discurso preciso y condenatorio. Una empresa fantasma llamada Aegis Development Group, convenientemente registrada en las Islas Caimán, donde es fácil guardar secretos. Durante los últimos 18 meses, mi marido ha desviado ilegalmente más de 90 millones de dólares de las cuentas de jubilación de sus propios y leales trabajadores. Está jugándose su futuro, sus esperanzas de una vejez digna, para construir este monumento de cristal a su propio ego. Jasper finalmente encontró su voz para gritar por encima de sus mentiras.
Son las mentiras desesperadas y patéticas de una mujer despreciada, pero sus negativas se vieron ahogadas por la creciente ola de pánico. Un inversor en primera fila, un gestor de fondos de cobertura notoriamente despiadado llamado Marcus Thorne, gritó: «Responda a la pregunta, Croft. ¿Es cierto? ¿Utilizó los fondos de pensiones?». Antes de que Jasper pudiera formular una respuesta, una voz tranquila y autoritaria habló desde el borde de la multitud. Arthur Vance, con su cabello blanco brillando bajo el resplandor de los focos, dio un paso al frente. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Su reputación de integridad era legendaria. Su palabra valía oro. «Ella dice la verdad», afirmó Arthur con voz firme y grave. La sala quedó en silencio sepulcral. Como antiguo miembro del Consejo con privilegios de supervisión, me alertaron de ciertas discrepancias. Lo que Odora ha descubierto es terriblemente cierto. Las pruebas son irrefutables y ya me he tomado la libertad de enviar un expediente completo a la Comisión de Valores y Bolsa y a la Fiscalía del Distrito. Era una sentencia de muerte. La mención de la SEC fue el último clavo en el ataúd. El caos estalló de nuevo, pero esta vez estaba mezclado con el miedo. Los inversores se apresuraban, sacaban sus teléfonos y enviaban mensajes furiosos a sus abogados y corredores de bolsa. Gritos de «fraude» y «estoy arruinado» resonaban en el opulento salón. La fiesta había terminado. La vorágine había comenzado. En medio del caos, Odora tenía un último asunto que resolver. Su mirada se desplazó del rostro ceniciento de Jasper a Isabella, que intentaba alejarse poco a poco del escenario para fundirse entre la multitud como un fantasma. «¿Y tú, Isabella?». La voz de Odora resonó con una última nota aguda que congeló a la otra mujer en el sitio. Isabella se giró lentamente, con el rostro convertido en una máscara de puro terror. «No creas que solo eres la otra mujer de esta historia. La inversión inicial de tu innovadora empresa fue la primera entrega de ese dinero robado que se lavó a través de tus cuentas. Sabías exactamente de dónde procedía el dinero. No eres solo una amante, eres una cómplice». Isabella se estremeció visiblemente, como si la hubieran golpeado físicamente. Su carrera, su reputación, el trabajo de toda su vida, todo ello incinerado en esa única acusación pública. Odora contempló la carnicería que había causado. A Jasper rodeado por una multitud de inversores furiosos y traicionados. A Isabella completamente sola. Una paria con un vestido rojo sangre. Sintió una profunda y silenciosa sensación de justicia. Su trabajo había terminado. Dejó caer el micrófono de su mano. Este golpeó el escenario con un ruido sordo y resonante que parecía marcar el final de una era. Con los jirones de su vestido esmeralda arrastrándose detrás de ella como la bandera de una guerrera victoriosa y agotada, caminó hasta el borde del escenario y bajó los escalones. La multitud, un caótico remolino de pánico y furia momentos antes, se apartó para dejarla pasar. La miraban con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa, asombro y tal vez incluso miedo. Ya no era la esposa digna de lástima, era una fuerza vengativa de la naturaleza. No miró a nadie a los ojos, con la cabeza alta y la espalda recta. Atravesó el gran salón de baile, pasando junto a las copas de champán medio vacías y los canapés caídos, una figura silenciosa y elegante que se movía entre las ruinas que ella misma había creado. Cuando las enormes puertas de cristal del observatorio se abrieron con un silbido ante ella, salió al silencio del vestíbulo, dejando atrás los sonidos del caos, y a través de los enormes ventanales que iban del suelo al techo, los vio. Un silencioso ballet sincronizado de luces rojas y azules intermitentes que ascendían por la avenida muy por debajo. La ley venía a por Jasperoft. El ajuste de cuentas había terminado. La implosión del mundo de Jasperoft no fue un asunto tranquilo. Fue un espectáculo público de proporciones impresionantes. La historia se convirtió en la obsesión de la ciudad. Una obra moralista moderna, servida en entregas diarias por unos medios de comunicación voraces. Odora, en el taxi que había parado hacía días, vio las primeras furgonetas de los medios de comunicación
dirigiéndose a toda velocidad hacia el rascacielos mientras ella se alejaba de él. No miró atrás. Su reflejo en la ventana mostraba a una mujer con un vestido arruinado. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una terrible claridad recién descubierta. Cuando su vuelo a Florencia sobrevolaba el Atlántico, el nombre de Eudora Croft estaba en boca de millones de personas, transformada de la noche a la mañana de una nota al pie en las páginas de Sociedad a heroína o villana, dependiendo del titular de un drama corporativo. Aterrizó en Italia, un fantasma que se desligaba deliberadamente de la vida que casi la había asfixiado. No veía las noticias ni leía los periódicos, pero era imposible escapar por completo de las consecuencias. Los titulares gritaban desde los kioscos por los que pasaba de camino al mercado. El director general de Croft arrestado por fraude en las pensiones. Las mayúsculas eran testimonio de la magnitud de su arrogancia. Otro mostraba una foto granulada de Isabella Ricci siendo escoltada fuera de su oficina por agentes federales, con el rostro cubierto por una máscara de incredulidad. La amante y los millones, las innovaciones de Ricci implicadas. El proyecto Olympus, que en su día fue aclamado como la obra maestra de Jasper, se convirtió en una lápida, una obra a medio construir envuelta en litigios y ruina. Para Eudora, Florencia era un santuario. Alquiló un pequeño y espacioso apartamento en el barrio de Ultrano, un lugar con suelos de terracota y un balcón con vistas a un entramado de tejados antiguos. Aquí, el único imperio que importaba era el construido por los Medici, el único escándalo centenario, inmortalizado en mármol y óleo. Las primeras semanas fueron una nebulosa de sueño y silencio. La adrenalina que la había llevado a través de esa noche finalmente desapareció, dejando atrás un profundo agotamiento. Estaba desaprendiendo el miedo constante con el que había vivido durante años, enseñando a sus músculos a relajar la respiración, a profundizar. Poco a poco, comenzó a resurgir. Sus días encontraron un nuevo ritmo dictado no por una agenda social, sino por el tranquilo anhelo de su propia alma. Se despertaba con el sol de la mañana, compraba pan fresco y melocotones en un mercado local y luego se perdía en la ciudad. Pasaba horas en la Galería Uffizi, sentada ante la primavera de Botticelli, no como una historiadora del arte que analiza la técnica, sino como una mujer que vuelve a aprender el lenguaje de la belleza y la gracia. Redescubrió la alegría simple y profunda de su pasión. En las tranquilas salas de la Biblioteca Laurentiana, rodeada de la arquitectura de Miguel Ángel y el aroma del papel antiguo, sintió una conexión con algo más grande y duradero que el fugaz y frágil poder de Jasper. No era la esposa de Jasper Croft, era Eudora, una erudita, una amante del arte, una persona íntegra e independiente. El juicio era una tormenta lejana. Lo seguía desde la calma de su refugio florentino. Sentada en una pequeña cafetería, con el aroma del espresso mezclándose con el dulce aire toscano, leía las últimas noticias en un pequeño ordenador portátil. Leía sobre la arrogancia de Jasper en la sala del tribunal, sus intentos de pintarla como una mentirosa inestable y vengativa. Pero las pruebas eran irrefutables. Una fría y dura cadena de números y transacciones que contaban una historia de codicia y traición que ningún abogado podía manipular. Cuando se dictó el veredicto, culpable de todos los cargos, una sentencia de 20 años en una prisión federal, Eudora no sintió ninguna oleada de triunfo, ninguna sed de venganza saciada. Solo había una tranquila y sombría finalidad. Era el cierre de un libro pesado, cuya última página estaba escrita. Cerró su ordenador portátil, pagó su café y caminó hacia el río Arno. Sintiendo el sol en su rostro, una mujer libre. Meses más tarde, un grueso sobreenviado por su discreto abogado de Nueva York llegó a su apartado de correos. Reconoció inmediatamente la agresiva e inclinada letra de Jasper. Su primer instinto fue tirarlo sin leerlo al río, pero sabía que tenía que enfrentarse a este último fantasma. Sentada en un banco de piedra en los jardines Dolly, rodeada del aroma de las rosas y los cipreses, lo abrió. La carta era de 12 páginas de narcisismo puro.
Era una obra maestra de la manipulación, un testimonio de un hombre totalmente incapaz de introspección. Nunca se disculpó. En cambio, culpaba a ella, al aburrido Arthur Vance, a los medios de comunicación celosos. Escribía sobre su propio sufrimiento en prisión, sobre lo indigno que era todo aquello. Relataba sus primeros días juntos, tergiversando los recuerdos compartidos para convertirlos en una narración de la insuficiencia de ella y la generosidad de él. Las últimas páginas eran las más delirantes, una súplica desesperada y patética para que ella utilizara su nueva fama, para que lo defendiera, para que lo ayudara a apelar al mundo y decirle que todo había sido un terrible error. Éramos un equipo, Ellie, escribió. Me debes esto. Odora leyó la última línea y una pequeña risa humorística se escapó de sus labios. Él todavía no lo entendía. Nunca lo haría. No la veía como un ser humano al que había herido, sino como una posesión que se había revelado. Dobló cuidadosamente la carta, caminó hacia el Pontovecchio, mientras el sol comenzaba a ponerse, y encendió una esquina de las páginas con una cerilla. La sostuvo hasta que las llamas casi le lamieron los dedos, y luego dejó caer el papel ardiente y rizado al río. Observó cómo las últimas brasas brillantes silbaban y desaparecían en el agua oscura y fluida, llevándose consigo los últimos restos de su vida pasada. 2 años después de aquella noche, Londres era una ciudad llena de vida, con la energía fresca del otoño. En una elegante galería minimalista del barrio de Mayfair, Odora era el centro de atención de un público cautivado. La galería era suya. La había construido desde cero, invirtiendo su herencia y su alma en crear un espacio reconocido por su integridad y experiencia en la autenticación y restauración de arte histórico. Se movía con una confianza sencilla y discreta, vestida con un sencillo y elegante vestido negro, con su única joya, un par de pendientes de perlas que le había regalado su padre. Hablaba a un pequeño grupo de clientes sobre un cuadro del siglo XVII que su empresa acababa de rescatar del olvido. Su voz era apasionada, sus conocimientos enciclopédicos y su amor por su trabajo irradiaba de ella. Un hombre al borde del grupo la observaba con una expresión de tranquila admiración. Era un arquitecto que se encontraba en la ciudad para asistir a una conferencia y que se había acercado atraído por el cuadro que se veía en el escaparate. Cuando terminó su charla, se acercó a ella con una sonrisa amable y sin pretensiones. «Lo que haces es increíble», le dijo, mirándola directamente a los ojos. «No solo restaura cuadros, devuelve la vida a las historias». Odora le devolvió la mirada y le dedicó una sonrisa sincera y espontánea. Una sonrisa que le llegaba a los ojos. «Creo que cada obra de arte tiene alma», respondió con voz suave pero segura. «A veces queda sepultada bajo capas de suciedad y abandono. Solo hay que descubrirla con cuidado». Mientras pronunciaba esas palabras, sintió su profunda verdad personal. Ella también había estado enterrada, oculta bajo el peso de una jaula dorada. Pero había realizado un trabajo minucioso. Había eliminado las mentiras, limpiado el miedo y restaurado a la mujer vibrante, fuerte y brillante que siempre había estado allí. El arquitecto veía a una mujer que dirigía una hermosa galería. Pero Odora sabía la verdad. Su propia vida era su mayor proyecto de restauración y finalmente era una obra maestra. La historia de Odora es un poderoso recordatorio de que las traiciones más devastadoras a veces pueden forjar la fuerza más inquebrantable. Entró en esa fiesta como una esposa olvidada y salió como la arquitecta de su propia liberación. Su viaje nos muestra que el verdadero poder no se encuentra en la riqueza o el estatus, sino en el valor de decir la verdad incluso cuando tu voz tiembla. Ella demostró que la dignidad es la única joya que nunca se puede comprar ni arrebatar. Si te ha conmovido la increíble historia de justicia y renacimiento de Odora, por favor, muestra tu apoyo pulsando el botón Me gusta. Para más historias sobre el karma, la resiliencia y el indomable espíritu humano, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. ¿Qué te pareció la caída pública de Jasper? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación.
Nos encanta saber lo que piensas. Gracias por escucharnos.